este equipo. Gracias. Saben que muchos de estos escritos se perdieron porque les decía que Diocleciano, un emperador, mandó a quemar todo lo que tenía que ver con las escrituras o escritos sagrados, una especie de persecución que él mantuvo y tenía contra la iglesia. Y por eso es que muchos de estos unciales se perdieron, aunque muchos se conservaron, alrededor de unos 300 y de distintos materiales escritos, en distintos materiales escritos, perdón. Pero, y muchos otros escritos también se pudieron conservar, ¿no? Muchísimos escritos. Pero hablando de los cursivos y de los unciales, muchos en total de los escritos se habían perdido. Pero gloria al Señor que muchos de ellos también quedaron grabados y se conservaron. ¿Está bien? Ahora, vamos a estudiar también, ahora vamos a entrar al tema de las versiones de la Biblia. Supongo que algo habrán leído, ¿sí? Algo, espero que hayan leído de lo que tenían que repasar, porque ahora vamos a terminar todo lo que tiene que ver con bibliología. Y antes de entrar a las versiones, quería repasar un poquito acerca de dos palabras o de una frase que es importante, que tiene que ver con la crítica de la Biblia, y se le llama la alta crítica y la baja crítica. Simplemente son términos que marcan qué es esto de la alta crítica. La alta crítica tiene que ver con tipos. ¿Cómo? Perdón, pensé que alguien me estaba hablando. La alta crítica tiene que ver con, con esto de poder examinar con mucha con mucho rigor. Vamos a cambiar la palabra porque se me hizo un trabalengua. Con mucho rigor, lo que tiene que ver la historia de los libros, ¿sí? Ejemplo, es muy riguroso con la edad del libro, con la calidad del autor, es muy riguroso con la autoridad canónica que tienen los libros, con si era genuino o no el libro. Entonces la alta crítica se dedicaba a buenas noches, buenas noches. La alta crítica se dedicaba al estudio exhaustivo para determinar la veracidad del libro. Esto, la alta crítica no es un término despectivo, sino que surge dentro de la iglesia para decir, bueno, a ver, creemos en estos libros y estos libros son sagrados. Bueno, vamos a ser un poco más rigurosos en la examinación o en el examinar de los libros, y vamos a ver si hay algún tipo de error, si nos hemos equivocado a lo largo de los cientos de años en adoptar estos libros como canónicos o en adoptar como estos libros sagrados. Bueno, examinemos y veamos la historia de cada uno de los libros. Y es por eso que la alta crítica traza el origen del libro en sus inicios, quién lo escribió, cómo lo escribió, dónde lo escribió, si el libro tiene una integridad moral, espiritual, si el carácter del libro, el valor que tenía el libro, la espiritualidad. Bueno, todo esto la alta crítica examinaba. ¿Sí? Esto está en el libro, lo pueden leer después en el libro que está en el PDF que les pasamos. Ahí tiene que estar la definición de alta crítica, ¿sí? Esto no lo voy a tomar como en el examen esta parte, porque es larga la definición, pero la alta crítica tiene que ver con el examen de los diferentes libros de la Biblia desde el punto de vista de su historia, ¿sí? Esa definición que les acabo de dar, las tienen que saber de memoria, ¿está bien? Búsquenla, que tiene que estar en el libro. Si no, de algún lado la saqué. Y si no, retrocedan al video y busquen esta definición. La alta crítica tiene que ver con el examen de los distintos o de los diferentes libros de la Biblia desde el punto de vista de su historia. ¿Está bien?
esa definición de alta crítica se la voy a pedir, porque la tienen que saber. Tienen que saber el por qué los libros, nosotros decimos que no tienen errores, por qué son infalibles. Bueno, no solo creemos y tenemos fe que Dios los inspiró, sino que también hubo un examen muy riguroso a la hora de determinar, bueno, estos libros son coherentes en lo que dicen, no se contradicen. Examinan al escritor, examinan su historia, examinan, digamos, cómo llegaron los libros. Esto es la alta crítica, ¿sí? Es un examen de los distintos libros de la Biblia, es un examen muy riguroso y está basado desde el punto de vista de su historia. Ahora, también está la crítica menor, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la crítica menor tenía que ver con las palabras exactas de los textos originales. La crítica menor ya no, ya sabiendo que hubo otro estudio que determinaba la veracidad del libro, de quién lo escribió, cómo lo escribió, dónde lo escribió, el carácter general y del contenido del libro, el valor del libro. Bueno, ahora la crítica menor no porque sea menor, ¿sí? No porque un grado mayor en la crítica alta, no, sino que simplemente se le da esta definición por la tarea que tiene cada una de estas definiciones, ¿está bien? Pero la crítica menor, esta tiene que ver con el objetivo de la verificación de las palabras exactas de los textos originales de la Biblia, ¿está bien? Esa es la definición de crítica menor. El objetivo tiene que ver con la verificación de las palabras exactas de los textos originales de la Biblia. Estas dos definiciones se las voy a pedir, ¿está bien? Crítica alta, y la alta crítica y la crítica menor, ¿está bien? Eso se los voy a pedir. ¿Por qué? Porque la crítica menor compara los textos más antiguos con los textos más cercanos al original sobre... ¿No querés comprar algo de McDonald's? ¿Algo? ¿Perdón? Hola, hermana Diego, ¿cómo está? Y compara los textos más antiguos unos con otros. ¿Por qué? Porque surgieron dudas acerca de los textos, palabras, expresiones. Algunas traducciones traducían en un idioma una cosa y en otro idioma traducían otra cosa. Entonces, lo que hacía la crítica menor era comparar los textos originales, los más cercanos al original, y determinaban la veracidad o determinaban el verdadero significado de aquellas palabras que a veces dentro del texto generaban algún tipo de dudas. Entonces, buscaban la exactitud de la expresión textual. ¿Qué es lo que quería decir tal palabra? Bueno, tal palabra dice esto, significa esto. Entonces, al surgir una duda dentro de un texto bíblico que generaba alguna rispidez, ¿saben que dentro de la Biblia, dentro del canon, hubieron libros que fueron muy cuestionados? El libro de Santiago fue muy cuestionado, el Apocalipsis fue muy cuestionado, algunas partes de los escritos de Pedro también, pero y tenían que ver precisamente con esto, porque algunas expresiones parecían que había algún tipo de contradicción en la Biblia, entonces como que si había algún tipo de contradicción, los libros eran descartados, pero como habían sido escritos por discípulos de Jesús o personas muy cercanas al Señor Jesús, entonces ahí es donde entraban las comparaciones. Bueno, a ver, ¿qué es lo que el original quiso decir? El original dijo esto. Bueno, a ver, ¿por qué es que decimos que el original dice esto? Entonces tomaban todos los escritos que tenían los más cercanos al original y comparaban las palabras y decían, bueno, a ver, este libro fue escrito en tal año y tenemos estos libros que también fueron escritos cercanos a esos años. Bueno, comparemos las expresiones, a ver qué es lo que está diciendo. Y bueno, hay veces que las traducciones no son tan fieles como el original, Pero bueno, entonces la crítica menor se dedicaba
a la verificación de las palabras exactas de los textos originales de la Biblia. ¿Está bien? Eso es la crítica menor. Ahora, para determinar algunas cosas, digamos, los críticos de la palabra o aquellos eruditos de la palabra utilizaban algunas fuentes para decir, bueno, a ver, estas son las evidencias para determinar las palabras exactas de los originales. Entonces, los más cercanos que tenían, los escritos más cercanos al canon del Nuevo Testamento, ellos tenían, por ejemplo, los padres de la Iglesia. El canon del Nuevo Testamento se terminó de determinar en el siglo IV, pero bueno, ¿cómo es que determinaban algunos libros cuando entraban en dudas? Bueno, ellos utilizaban tres tipos de fuentes, utilizaron para poder sacarse todo tipo de dudas que ellos tenían. Y estas fuentes eran, primero, los padres de la Iglesia, los papiros y los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Con los años fueron utilizando estos escritos, ¿sí? Los padres de la Iglesia, los rollos del Mar Muerto y los papiros. Ahora, ¿qué es esto de los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia se les llamaban padres de la Iglesia porque su significado tenía que ver con los maestros de la Iglesia, aquellos grandes teólogos y maestros y doctos del primer siglo después de Cristo, ¿sí? Estos eran los padres de la Iglesia. En los primeros 300 años de la Iglesia hubieron grandes líderes de nuestra Iglesia, ¿sí? En los primeros 300, 400 años hubieron grandes líderes de la Iglesia y estos líderes de la Iglesia habían escrito, tenían sus propios escritos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí ¿Me te veo. escucha? Sí, ahí te escucho y te veo. Dime. No, discúlpeme que lo interrumpa, es que recién nos pudimos conectar porque recién nos pasaron el link. Bueno, Le quería preguntar cuál es el tema de hoy porque estoy medio perdido. no hay ningún problema. Cualquier cosa después vuelva a la grabación y retome estos 15 minutos, pero no hay ningún problema. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente, bueno, habíamos repasado un poco donde nos habíamos quedado anteriormente y que tenía que ver con los unciales. ¿Recuerda esa parte? Los Ujú. idiomas en que se habían escrito la Biblia, el hebreo, el griego, ¿está bien? El Ajá, arameo, ¿sí? Los manuscritos. Creo que también habíamos visto, estamos repasando los manuscritos, cómo se habían clasificado en dos enunciales, son aquellos que están escritos en letras mayúsculas, y los sí. cursivos que tenían que ver, aquellos que habían sido escritos a manos, ¿está bien? Ujú. Listo, Después habíamos listo, muchas visto, gracias. perfecto, estábamos repasando un poco acerca de la alta crítica y la crítica menor. Bueno, busque las definiciones, en el video están las definiciones de las dos palabras o de las dos expresiones alta crítica y crítica menor. Ahora estamos viendo un poco acerca de las evidencias para los textos bíblicos, ¿sí? Que se utilizan tres grandes fuentes para poder determinar algún tipo de dudas que se pueda llegar a tener acerca de los escritos. Y estas tres fuentes son los padres de la Iglesia, y acá ya se engancha usted con el tema que estamos hablando. Los padres de la Iglesia, los rollos del Mar Muerto y los papiros. ¿Por qué los padres de la Iglesia? Simplemente eran hombres que se dedicaban a la dirección de la Iglesia, y padres porque es un sinónimo de maestros, ¿sí? Y eran los primeros o los grandes líderes que tuvo la Iglesia cristiana o la Iglesia en sus orígenes, ¿sí? En los primeros 400 años. Hablo de los primeros 400 años porque después de los primeros 400 años siguieron habiendo grandes líderes, ¿sí? Grandes padres de la Iglesia, pero se mezclaron un poquito con lo que tenía que ver con la política y el poder romano. Pero bueno, en el primer siglo surgieron grandes padres
de la iglesia en los primeros 200 años, 300 y 400 años, ¿sí? Simplemente voy a nombrar a algunos para que usted los tenga en mente. En algún momento seguramente tendrá curiosidad usted para poder estudiar los padres de la iglesia, los cuales es muy importante y les recomiendo que en algún momento los estudien porque es fundamental, digamos. Ahora no los podemos estudiar a cada uno de ellos, ¿sí? Primero porque la materia no se dedica a esto, no está preparada para estudiar a cada uno de los padres de la iglesia, de aquellos primeros padres dentro de los primeros 300 años. Pero bueno, San Clemente de Roma fue uno de los Pastor primeros. Gustavo, Sí, ¿te puedo hacer un comentario? sí, Los padres de la iglesia se van a estudiar en una materia que el año que viene vamos a tener, que es historia de la historia de la iglesia. iglesia. Sí, Perfecto, ahí se van a ver los padres de la iglesia. Ahí se perfecto. ven, Genial. uno por uno. Genial. Entonces, ahí cuando estudiemos o cuando estudien lo que tiene que ver con los padres de la iglesia, ahí van a aparecer unos cuantos. Y cada uno tiene, es más, hay algunos padres de la iglesia que tienen sus propios escritos, sus propios escritos. Y muchas veces se recurre a esos escritos para poder determinar algunas expresiones que en la palabra del Señor a veces no se pueden entender. Y como ellos fueron personajes muy cercanos al primer siglo, es decir, fueron discípulos de los discípulos del Señor Jesús, es decir, era la segunda generación de la iglesia. O sea, tenían escritos muy cercanos a los originales. Es por eso que se puede recurrir a ellos para poder estudiar. Es más, algunos escritos, por ejemplo, los escritos de Hermas, casi entran en el canon del Nuevo Testamento. Casi entran. También los escritos de Orígenes, bueno, gracias Diego por aclarar esto. Que el año que viene van a tener historia de la iglesia y es apasionante la historia de cada uno de los padres de la iglesia. Entonces, la primera fuente que se utilizaba para poder llegar a los escritos originales eran los padres de la iglesia con sus escritos, ¿sí? La segunda tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto tienen que ver con... ¿Saben? La historia es increíble, porque un joven cuidador de cabras estaba llevando sus ovejas, o sus cabras, perdón, a apacentarlas y quería descansar y a lo lejos vio una cueva y para no entrar a la cueva porque tenía miedo, no vaya a ser que haya un depredador y no quería llevar sus animales a ese lugar, sin antes verificar si estaba vacía o que estuviera vacía, tira piedras. Él que comienza a arrojar piedras y se da cuenta dentro de esta caverna algunos ruidos que le llaman la atención. Entonces él entra con sus cabras y se da cuenta que accidentalmente rompe, por así decirlo, accidentalmente, todo es plan de Dios, pero él rompe algunas vasijas y se da cuenta que dentro de esas vasijas hay algunos rollos y entonces, ¿qué es lo que él hace? Agarra todos los rollos que puede porque se da cuenta que son muy antiguos y los lleva como a una feria y comienza a venderlos. Y por supuesto, alguien muy pícaro que conocía de los valores de estos escritos, se los cambió por monedas. Y le preguntó dónde los había encontrado y él le dijo, en tal lugar los encontré, y le dio plata para que los llevara porque le podía llegar a interesar a él comprar algo más de estos rollos que no tenían valor, pero lo engañó a este joven beduino que andaba cuidando sus cabras y de esa forma descubren en el año 1947, descubren muchos escritos. Dentro de todos esos escritos habían una totalidad como de 300, si no me equivoco, 350 escritos había en total. Y ahí encuentran
Dentro de esa caverna encuentran rollos que tenían que ver con el libro de Isaías, rollos que tenían que ver con las profecías de Ezequiel, rollos que tenían que ver incluso con escritos del Nuevo Testamento, rollos que tenían que ver, muchos rollos del Antiguo Testamento. Bueno, y estas son fuentes muy importantes, no solo hasta el día de hoy, son fuentes donde se recurre para ver, qué es lo que quiere decir las Escrituras. Si bien nosotros ya tenemos el canon formado, si bien el Señor ya lo tenía determinado, al canon del Antiguo Testamento y al canon del Nuevo Testamento, es bueno, cuanto más escritos tengamos que nos puedan aclarar las ideas de la palabra del Señor, mejor es para nosotros, porque mayor luz vamos a tener al ir a la palabra. Y estos libros, no solo dan veracidad a lo que se escribió y a lo que tenemos como el canon del Nuevo Testamento y el canon del Antiguo Testamento, porque estamos hablando que el canon del Antiguo Testamento fue determinado por Esdras en el año 400 a.C. y el canon del Nuevo Testamento inicialmente lo tenemos determinado en el año 395. Pero estos escritos del Mar Muerto se encontraron en el año 1947 y hablan de todos los escritos que nosotros tenemos como el canon de la Biblia, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, después casi de 1600 años, se encuentran libros que hablan de aquellos libros que nosotros, o que la iglesia, o que los padres de la iglesia habían dado. No es que ellos determinaron, los padres de la iglesia nunca determinaron la canonicidad de los libros, simplemente reconocían la autoridad espiritual que ellos tenían. Pero estos descubrimientos marcaban 1000 y pico de años después que lo que nosotros tenemos como el canon de la Biblia es veraz, porque se encuentran libros 1000 y pico de años después que hablan, que aseguran que lo que nosotros tenemos como canon y como escritura son reales. Y no es que fueron libros inventados, sino que se encontraron libros cientos de años después y le dan veracidad a lo que los padres de la iglesia llegaron a decir que era el canon que Dios tenía y que había conservado para su iglesia y para toda la iglesia en el tiempo venidero. El tercer fuente que se utiliza son los papiros. Entonces, saben que en el año 1931 en Egipto se encontraron papiros en una tumba. Estos son 1931. Lo que pasa es que a veces muchos de los descubrimientos llevan muchos años. No, supongamos, se descubren hoy en día algún escrito que habla acerca de la Biblia, es muy importante, pero no pueden al descubrimiento ya sacarlo hoy en día. Ayer lo descubrieron y mañana lo van a publicar. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso el libro para determinar si lo que se está leyendo en ese libro es veraz o no. Entonces, después de haberlo descubierto en el año 1931, 20 años después, determinan que lo que se descubrió es veraz. Para nosotros, la verdad es que para nosotros, para la iglesia, no importa si se siguen descubriendo o no libros que aseguren que el canon de la Biblia es veraz. Nosotros consideramos que el Espíritu Santo de Dios los conservó los libros e inspiró a los hombres para que el canon, así como nos llegó a nosotros, sean las escrituras sagradas para la iglesia. Después, si se descubren libros, genial, que hablen o aseguren o aseveren que lo que nosotros determinamos, no nosotros, sino lo que los padres de la iglesia determinaron como el canon, es real, genial.
Pero si no hubieran más descubrimientos, eso no cambiaría nuestra fe, no cambiaría mi fe en decir, uy, no hay más descubrimientos, nadie puede seguir asegurándonos de que la Biblia es la palabra sagrada de Dios. No, la verdad es que no importa si hay más descubrimientos o si no hay más o si siguen habiendo descubrimientos. La palabra de Dios es viva y eficaz porque el Espíritu Santo de Dios la inspiró. Porque el Espíritu Santo de Dios conservó los escritos y nos han llegado a nosotros, aún en las distintas y variadas versiones. Pero estos libros que se encontraron en el año 1931 tenían que ver con el libro de Génesis, con el libro de Esther, Deuteronomio, parte del libro de Esther, si no mal recuerdo. Pastor, Sí, una preguntita. Cuando usted dice 1931, es después de Cristo, ¿no? sí. Bárbaro, gracias. Perdón si no lo aclaré, pero sí, es después de Cristo, sí. Sí, porque muchos de estos libros que estoy nombrando se escribieron 500, 600 años antes de Cristo. Antes de Cristo. El libro de Ezequiel se escribió 600 años antes de Cristo, el libro de Daniel, entonces 1931 años después de Cristo se descubrieron estos libros, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir a la parte de... A ver, no me quiero equivocar. Pero sí quiero ir rapidito porque hay bastante para estudiar. Sí, vamos a ir a las versiones de las Escrituras, ¿está bien? Y acá vamos a repasar un poquito de lo que ya vimos, ¿sí? La primera versión o el canon del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Les doy esta pista porque quiero preguntarles algo. Se determinó aproximadamente 400 años antes de Cristo. ¿Quién se cree o a quién se le atribuye la compilación del canon del Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Cómo era Gutenberg, puede ser? ¿O digo mal? No. Gutenberg tiene que ver con la imprenta. No. En el año 400 antes de Cristo se determinó el canon del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿A quién se le atribuye esta compilación, la reunión de los libros del Antiguo Testamento que nos llegan a nosotros? Robinson. Bien, ¿quién dijo? ¿Alguien que haya dicho? Robinson. No. ¿Alguien dijo otro nombre? Esdras. Muy bien, Esdras. A Esdras, gracias igual Yamina, a Esdras se le atribuye, se cree que Esdras es el que compiló los libros del Antiguo Testamento y nos llegan a nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, acá ya tenemos de las versiones de las Escrituras, acá tenemos una fuente ya, el canon del Antiguo Testamento, importantísimo. ¿Alguien recuerda en qué idioma había sido escrito el canon del Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. En hebreo. Bien, hebreo. En hebreo. Y en algunas partes también, ¿en qué otro idioma? Arameo. Muy bien. En hebreo y arameo. ¿Quién se cree que lo compiló el Antiguo Testamento? Esdras, porque era un sacerdote, era alguien versado en las Escrituras. Entonces, a él se le atribuye la compilación del canon del Antiguo Testamento, el cual había sido escrito en el idioma hebreo y en el arameo. Ahora, en el año 250, y esto también lo habíamos estudiado, en el año 250 nace una versión del Antiguo Testamento, y les tiro el idioma. Me gustaría que me digan cómo se llama esta traducción que hicieron del hebreo y arameo al griego en el año 250 antes de Cristo. La Septuaginta. Muy bien, la Septuaginta. Se llama Septuaginta
porque, bueno, se lo voy a tratar de resumir rápido la historia. En Alejandría había una gran biblioteca y se dieron cuenta que dentro de esa biblioteca estaban todos los escritos acerca de todas las religiones que hasta ese entonces se conocían, pero faltaban unos escritos sagrados de una religión, y esta religión tenía que ver con la religión de los hebreos. Entonces, el rey manda al sumo sacerdote cartas pidiéndole que por favor le traduzca de sus escritos sagrados, de su idioma, al griego, porque él quería tener una copia de estos escritos en su biblioteca. Entonces, bueno, nace la historia de que 6 de cada una de las tribus de Israel, 6 de cada una de las tribus, lo mandan a Alejandría para que pudieran escribir todo el canon del Antiguo Testamento. Y bueno, se cree, la historia marca que en 72 días se terminó de escribir todo el Antiguo Testamento y bueno, y ahí nace la Septuaginta, ¿sí? La historia es un poquito más larga y más compleja, pero le hago un pequeño resumen porque esto no va a estar dentro del examen. La historia no va a estar dentro del examen. Sí va a estar dentro del examen el año en que se hace la traducción del hebreo-arameo al griego. ¿Y cómo se llama esa traducción? Esa traducción se llama la Septuaginta. Entonces, bien, entonces ya tenemos algunas fuentes de la escritura. Primero, el canon del Antiguo Testamento escrito en hebreo y en arameo. Segunda fuente, gran fuente, es la Septuaginta, que se traduce en estos dos idiomas al griego. ¿Está bien? Bueno, le estoy dando como una línea de tiempo, como una pequeña línea de tiempo acerca de las distintas versiones que fueron surgiendo a lo largo de la historia, ¿sí? Y la influencia que estas tuvieron en la humanidad, por supuesto, pero les hice una línea de tiempo. Entonces, en el 400 a.C. se determinó el canon del Antiguo Testamento. En el 250 a.C. se hace la traducción y nace la Septuaginta. En el año 393, en el Concilio de Cartago, se determina el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Esto ya también lo habíamos visto, si no me equivoco. Y se da canonicidad a los 27 libros, se reconoce la autoridad canónica que tenían estos 27 libros escritos en griego, porque el mundo de aquel entonces tenían como idioma casi universal el griego, aunque ya para esta altura, el Imperio Romano tenía también su propio idioma latino, el cual después también vamos a ver que surge una traducción también al latino o al latín para el Imperio Romano. Pero bueno, en el año 395, en el Concilio de Cartago, se determina el canon del Nuevo Testamento y los 27 libros que nosotros tenemos. ¿Está bien? Y estos libros están escritos en griego. Ahora, en el año 405, el Imperio Romano tenía como idioma, su idioma, por así decirlo, sagrado, el latín. Y toda la liturgia, todo el ritual, porque ya estamos hablando del año 400. Recuerden que en el año 325, hasta el año 325 más o menos, la iglesia era muy perseguida, la iglesia cristiana era muy perseguida. Y con Constantino, con el emperador Constantino, la iglesia tuvo la protección del Imperio Romano, ¿sí? Entonces la iglesia que se reunía en casas, a escondidas, a la noche, que se reunía en cuevas, ahora Constantino los protegía, los sacó de las cuevas y comenzó la iglesia a tener el privilegio de tener sus propios templos, pero la iglesia ya comienza a tener un poder sobre la sociedad, porque Constantino determina que la religión del Estado iba a ser el cristianismo y no esa diversidad
de dioses que tenía el imperio. Porque Constantino, ¿qué vio? Que la mitad de su imperio había sido influenciado por esta religión llamada, o por estos cristianos. Había sido tanta la influencia en su propio imperio que él se daba cuenta que los cristianos lo habían invadido. Entonces él, muy pícaro, dice, bueno, los voy a sacar de las cuevas, los voy a sacar de este anonimato y los voy a poner de mi lado para que ellos me apoyen a mí, yo los apoyo a ellos, la mitad del imperio va a estar de acuerdo conmigo, entonces saca a la iglesia de estar escondida y la pone en un lugar de relevancia. Y la iglesia comienza a tener un poder no solo religioso en el mundo bajo el imperio romano, sino que también comienza a tener un poder político. Entonces, para el año 405, la iglesia ya era poderosa dentro del imperio. Si bien había transcurrido no más de 100 años, pero ya era muy poderosa dentro del imperio. Porque, bueno, algunas cosas habían surgido. Constantino decía que para llegar al poder tenías que ser cristiano o tenías que estar bajo la religión del cristianismo. Entonces vos te tenías que hacer católico, apostólico, romano. Y ahí surge la expresión católico, apostólico, romano. Porque todos los que querían estar dentro del imperio romano tenían que adoptar la religión del Estado, y la religión del Estado era el catolicismo. Entonces, todos los que querían llegar al poder, ya no importaba la religión que tenían ellos. Tenían que dejar de lado o a escondidas seguir con su religión, pero tenían que adoptar y tomar para sí la religión del cristianismo. O sea, entonces eran católicos, apostólicos, romanos. Entonces la iglesia comienza de a poco a tener mucho poder dentro del imperio. Pero la iglesia, el imperio, le encomienda a un monje, San Jerónimo se llama él, la traducción del griego al latín. Del griego al latín. ¿De qué traducción toma este monje San Jerónimo? ¿De qué traducción toma? De la Septuaginta. Porque hasta ese momento era la única versión que había del hebreo, arameo, al griego. Entonces ahora le están pidiendo que del griego tome y hagan una traducción del griego y la lleven al latín. Y surge una traducción más, una fuente más de información para nosotros que es muy buena y es válida. Surge la Vulgata latina. ¿Por qué Vulgata? Porque vulgo significa pueblo. Entonces se escribe para el pueblo. Aunque estaba escrito en latín, el pueblo no entendía. El pueblo no entendía lo que se leía, ¿sí? Pero inicialmente la intención era para que el pueblo tuviera una traducción y que el pueblo pudiera leer, pero el pueblo no sabía leer. Y menos sabía leer en latín. Entonces, de todas formas, para que lo podamos entender mejor, hasta hace no muchos años atrás, las misas en las iglesias católicas se daban en latín y nadie entendía nada. Bueno, no era muy distinto, imagínense, en el año 400. Si hasta hace, supongamos, 100 años atrás, los rituales y toda la ceremonia y la liturgia de la Iglesia Católica se daba todo en latín. Bueno, surge esta nueva traducción. Del griego surge una nueva traducción que se llama la Vulgata latina. ¿Está bien? Ahora, yo lo único que tengo de crítica para esta parte es que, lamentablemente, la Vulgata latina es una traducción de otra traducción. Es una traducción de otra traducción. No quiere decir que hayan grandes errores dentro de la traducción de la Vulgata latina. No, pero hubiese sido muy bueno ir al original, ir a los originales del Antiguo Testamento. Sino que se tomó la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento y bueno, lo que sí tenían del griego era el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento tomaron la versión
de una versión, de la Septuaginta. Nada más, cierro el paréntesis, esto como opinión propia nada más, pero nada más que eso. Ahora, en el año 475 o 76, el Imperio Romano sufre una gran ruptura. Surge una gran ruptura y es lo que se conoce como el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. O hay algunos eruditos que también le llaman la Edad Oscura. La Edad Media o la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque también surge... Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno, seguimos. Sé que esta parte del estudio es medio tedioso, muchas fechas, muchos nombres, pero es importante. Año 400 antes de Cristo surge el canon del Antiguo Testamento. 250 años antes de Cristo surge la Septuaginta. En el año 395 se determina, o no es que se determina, se cierra el canon del Nuevo Testamento. Tenemos tres fechas: 400 años antes de Cristo, 250 antes de Cristo, la Septuaginta, en el 395 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, se determina o se le da canonicidad a los libros sagrados nuestros del Nuevo Testamento. En el año 405 surge esto de poder tomar la traducción de la Septuaginta y se hace una nueva traducción del Antiguo Testamento, todo compilado en uno solo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y surge la Vulgata Latina, ¿sí? Estos pasos son importantes que se sepan, ¿sí? Son importantes. Es por eso que es medio tedioso, pero traten de recordarlos paso por paso. Paso 1, sí, Melissa. Una consulta. Sí. Yo estoy siguiendo en la bibliografía y en la parte de la Septuaginta dice que comenzó alrededor del 200 antes de Cristo y se terminó alrededor de 180 antes de Cristo. Sí. La fecha exacta, ¿cuál ponemos entonces? ¿250? Porque se inicia en el 250 antes de Cristo. Perfecto. Se Gracias. inicia en el 250 a.C. De todas formas, hay a veces, los eruditos muchas veces no se ponen de acuerdo mucho en las fechas, porque es un poco difícil en determinar una fecha exacta, ¿sí? Entonces lo marcan en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo puede ser en el año 320 como en el año 398. Y uno dice, no, pero pará, hay 70 años en el medio. ¿Qué se perdieron los 70 años? Es que a veces no se puede determinar, no se puede ser tan exacto. Pero sí se engloba y se dice que del año 250 antes de Cristo se inicia la traducción de la Septuaginta. ¿Está bien? Bien, gracias. Gracias por preguntar. Toda pregunta, Gracias. no, de nada, toda pregunta... Pastor Sí, Gustavo, sí, diga. también con respecto a esto que vos estás diciendo, recuerden que antes de Cristo nosotros vamos en el tiempo, empezamos por el número más alto, por ejemplo, empezamos con el 6000. Cuando la hermana dice, ¿qué elegimos, el 250 o el 180? Recuerden que va 250, va 240, 230, va de mayor a menor a medida que nos acercamos hacia el nacimiento de Cristo, ¿eh? Entonces, lo más probable, como vos bien decís, no se sabe exactamente las fechas, pero lo más probable es que esa Septuaginta, es decir, 70 judíos, son los que traducen la Biblia al griego. Y recuerden, porque estos hermanos ya hicieron la parte de esta materia que doy yo, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, que por qué lo hacen los griegos y por qué lo hacen en Alejandría. Recuerden que Alejandro Magno muere y Alejandro Magno después no tiene herederos y todo el reino que él había conquistado queda en 4 generales.
Uno de ellos queda en Alejandría, en Egipto, y ese se caracterizaba porque se formaba una gran biblioteca. Y ahí es donde, como vos dijiste, pastor, es donde se le pide a estos judíos que hagan esa traducción del hebreo y del arameo, que la hagan al griego. Por eso entre el 250 y el 180 pudo haber sido que la hayan terminado de traducir. Otros dicen que fue que se hizo la traducción rápidamente. En 70. Yo creo que deben haber tardado sus buenos años. ¿Eh? Sí, sí. Gracias, Gustavo. Ese era mi aporte, nada No, más. nada, diga. Sí, a ver, se le llama Septuaginta por 70, pero si sumamos 6 de cada tribu, eran 12, eran 72, pero se ve que era difícil pronunciar 72 en griego, entonces vamos a decir 70. Pero bueno, sí, hay este tipo de discrepancia en los años, ¿sí? Hay. Tienen que saber que existen, pero no hace a la verdad de las escrituras. Simplemente es una pequeña discrepancia porque no hay algo exacto, ¿sí? Yo no creo, la historia marca y los judíos tienen como algo muy, muy propio de ellos, como algo muy sobrenatural, que ellos terminaron el canon, perdón, la traducción en 70 días. Y para ellos es real, para ellos es parte de su tradición y es parte del milagro que Dios hizo, porque es más, la historia judía marca que los 70 estaban en cuartos separados, y que cada uno tenía que hacer una traducción de todos los escritos sagrados. Es decir, no había una sola copia de la Septuaginta, según la tradición de los hebreos, ¿sí? Según la tradición de los hebreos y sus escritos en el Talmud y algunos Midrash, hablan de que ellos fueron puestos en cuartos separados para que ninguno pudiera consultar al otro y que cada uno hiciera una traducción. Estos eran eruditos, ¿sí? Que cada uno hiciera la traducción de los escritos sagrados que tenían al griego y a ver quién se equivocaba. Y la tradición marca, la historia o tal vez el relato judío marca que en 70 días pudieron hacer la traducción, juntaron todos los libros y ningún libro tenía ningún tipo de contradicción. Bien, esto marca la historia judía. Nosotros salimos de la historia judía porque hay veces que los judíos tienen mucho misticismo. Si bien hay muchas cosas que son reales en sus escritos por fuera del canon, hay cosas que son muy buenas, hay otras cosas que son medio agarradas de los pelos. Vamos a decir que el escrito es veraz, porque es veraz. ¿Y por qué es veraz? Porque el canon del Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Y lo único que hicieron ellos fueron tomar esa versión en un idioma original y la tradujeron a otro idioma. Se sabrá en el reino de los cielos si la terminaron de escribir en 70 años o en 70 días. ¿Quién sabe? Ni los hebreos saben eso realmente. Pero dentro de sus fábulas, dentro de sus historias, están que en 70 días ellos terminaron de escribir la traducción de los escritos sagrados. Yo personalmente creo que tardaron un poquito más, bastante más. Pero bueno, en el año, creo que no me acuerdo dónde me había quedado, pero creo que en el año 300, el Imperio Romano se generó una ruptura, ¿sí? En el año 476 se genera una ruptura que da el inicio a la Edad Media, el fin del mundo antiguo, por así decirlo, y el inicio de la Edad Media, o algunos le llaman la Edad de la Oscuridad, ¿sí? Porque la Iglesia comienza a entrar en una oscuridad espiritual terrible y total. Pero bueno, no todo fue oscuridad, sino que bueno, hubieron cosas buenas que también surgieron dentro de esos siglos. En el siglo VII, y miren esta curiosidad, estoy hablando del siglo VII hasta el siglo XI, nacen algunas cosas que son importantes. Entre las que nacen, en el año
625, y lo nombramos, a partir del año 601 ya comienza el siglo séptimo, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos esas variaciones, a veces de años. Pero en el año 625, en el siglo séptimo, entre el siglo séptimo y el siglo XI, nace el Islam. Nace el Islam. También en ese lapso de años surgen las cruzadas. Y las cruzadas tenían un tinte espiritual. ¿Por qué? Porque desde Europa se quería recuperar Jerusalén, que estaba tomada por el Islam. Entonces surgen las cruzadas, guerras, que le llamaron guerras santas. Yo creo que utilizaron la guerra y le pusieron un marco espiritual, y por supuesto que había muchos hombres devotos, grandes hombres devotos, guerreros, hombres guerreros, ¿sí? Guerreros, que amaban a Dios tal vez equivocadamente, o tal vez los manipularon, porque creo que los manipularon, porque si bien quieren recuperar la tierra sagrada o tierra santa, lo que le llamaban tierra santa, a través de las guerras, la quieren recuperar, pero también había un marco político y económico, porque a su vez toda Europa quería recuperar un paso que tenía que ver con el comercio, y hasta ese momento lo estaban ocupando el mundo árabe. Entonces, la guerra por conquistar o por recuperar Jerusalén y la Tierra Santa era real, pero había un trasfondo político y económico muy importante, que era poder recuperar las rutas comerciales. Y entre ese siglo, entre el siglo VII y el siglo XI, nace el Islam, nacen las cruzadas tienen un margen de espiritual, pero también tiene un trasfondo económico y político muy importante. Y en el siglo VII también surge algo que de vez en cuando lo hablamos, y surgen los masoretas. Los masoretas eran sabios, rabinos, maestros, que guardaban las costumbres y tradiciones del pueblo judío, ¿sí? Del pueblo judío. Estos eran los masoretas. Guardaban costumbres y las escribían. En estos siglos nacen ellos y escribían todo lo que tenía que ver con el ritual, supongamos, del Antiguo Testamento. ¿Por qué se lavaban las manos? ¿Cuántas veces se lavaban las manos? ¿Por qué, por ejemplo, por qué al Señor Jesús le decían, tus discípulos son sucios? Porque no se lavan las manos antes de comer, en la forma del ritual que se mandaba lavarse las manos. Bueno, los masoretas escribían todo tipo de rituales o todo tipo de costumbre y de tradiciones que tenían los hebreos. También, y acá surge algo muy bueno en los masoretas, se ocupan de recuperar los escritos sagrados de casi 1000 años antes. Los escritos sagrados que tenían que ver con el canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo. Ellos los empiezan a buscar y recuperan muchos de estos escritos originales y los conservan. Y hacen algo que es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer copias de los libros sagrados. Los libros que estaban en mal estado comienzan a hacer copias, nuevas copias. Y estos que eran, los masoretas, que eran muy estrictos a la hora de copiar, eran muy estrictos a la hora de hacer una nueva copia, nos permitieron a nosotros tener escritos, copias de escritos muy antiguos, 400 años antes de Cristo, y estamos hablando entre el siglo VII y el siglo XI después de Cristo, estamos hablando de más de 1000 años, y ellos conservaron estos escritos antiguos por medio de copias. La verdad es que hoy en día casi no existen originales de la Biblia, no existen.
pero sí existen copias fieles de los originales. Y este grupo de masoretas, gracias a Dios que surgieron, porque ellos copiaron de los originales e hicieron copias y eran muy, muy celosos a la hora de escribirlo. Entonces, iban al original y decían, por ejemplo, el libro de Génesis, en el principio, entonces tomaban leían acá, iban a la nueva copia y escribían volvían al original y decían en él, y escribían él. En el principio, en el original, iban y escribían en el principio. Y así iban celosamente copiando el original en una nueva copia, porque sabían que el original, tarde o temprano, se iba a perder, se iba a romper, se iba a echar a perder, algo le podía llegar a pasar al original. Entonces hicieron copias muy fiel y dignas, muy fieles al original. Lo malo de esto, no lo malo, sino lo bueno y lo malo de estas copias es que, por ejemplo, cuando estaban llegando al final del libro de Génesis, si se equivocaban en una palabra, del libro de Génesis, ¿qué es lo que hacían? Lo rompían el libro. Después de haber estado meses y meses de escribir y de ser fieles al original, al darse cuenta que ellos habían escrito una palabra o habían escrito una letra mal, ¿qué es lo que hacían? Borraban el libro, lo agarraban y lo descartaban. Supongamos que iban al libro de Génesis y en el último versículo decían, y murió José a la edad de 110 años, y se equivocaban y escribían, y murió José a la edad de 111 años, ese uno que estaba de más, esa palabra que estaba de más, agarraban todo el rollo y lo tiraban, porque no era válido, porque ellos eran muy celosos de la palabra y ellos tenían muy incorporado que no se le podía agregar algo a las escrituras, ni tampoco se le podía sacar nada a las escrituras. Es por eso que estos masoretas hicieron copias muy buenas de los originales y nos llegaron a nosotros a través de los descubrimientos, a través de los cientos de años. Algo muy bueno que también hicieron los masoretas es que hacían notas marginales. Supongamos que este es el original, ¿sí? Este es el original. Y al margen, yo normalmente siempre me hago algún tipo de anotaciones en los libros. Mis libros son un desastre, porque yo los escribo. Entonces siempre o los marco o les escribo algo que para mí tiene algún tipo de significado para no olvidarme. Bueno, los masoretas hacían lo mismo. Para que al lector le fuera más comprensible lo que estaban leyendo, al margen del libro escribían y explicaban el texto. Entonces, el que leía el original leía algo que no podía entender, entonces iba a los márgenes y ahí estaba una explicación más simple para que el que lo pudiera leer lo pudiera entender mejor. Entonces, eso es algo genial que hicieron los masoretas también, que agregaron algunos puntos, algunas comas, agregaron símbolos para una mayor comprensión de los textos. Entonces, nos llegan a nosotros estos textos muy, muy importantes a nosotros y nos aclaran un poco mejor qué es lo que quisieron decir los autores, cuando a veces el texto es medio engorroso, medio difícil de entender. Bien, vamos a hacer esto, vamos a tomarnos solo 10 minutitos para poder calentar la pava o tomar algo. Yo voy a bajar y voy a buscarme algo para tomar. Y volvemos enseguida, ¿sí? 10 minutitos y volvemos. Es y 2 y 12, volvemos. ¿Está bien? Nos vemos. ¿Con el mismo link?
perdón, seguimos con el mismo enlace, ¿sí? No se corta. Este no se corta porque este Zoom es de la institución. O sea, seguimos con el mismo, ¿está bien? Volvemos enseguida.
Bien, vamos, vamos volviendo. Vamos a esperar que vayan prendiendo las cámaras. Pastor Gustavo, después va a pasar este video, lo va a subir a las redes, va a los líderes. Pastor, Ahí lo escucho, perdón. Sí, ¿ahora dígame. me escuchó? Sí, sí. Después va a subir este video a los líderes de la región, así lo vemos. Sí, sí, sí. No hay problema. Después se lo paso. Bárbaro. Tal vez mañana se los estoy enviando. ¿Está bien? Lo subo, Gracias. en realidad lo subo al grupo de doctrina yo, donde hay algunos coordinadores, supongo. Sí. Después ellos lo suben a los grupos. Bien, vamos a continuar. Bueno, habíamos terminado de hablar de los masoritas y los símbolos en las escrituras y algunas cosas que, notas marginales a los costaditos de los escritos sagrados, ¿sí? Y esto nos ayudó y nos ayuda y nos sigue ayudando a una mejor comprensión de los escritos sagrados. Entonces recuerden, los masoretas, ¿quiénes eran? Eran eruditos judíos, rabinos, maestros, estudiosos, que hacían copias de los originales que había tenido o que tuvieron aquellos que hicieron la traducción del hebreo, arameo al griego, allá en la Septuaginta. Ellos los recuperaron a estos libros, copias de las copias recuperaron para poder seguir haciendo otras nuevas copias para que en el tiempo pudieran durar y nos llegaran a nosotros tal cual nos llegaron y nos llegan en cada uno de los descubrimientos, y gracias a Dios que tenemos los escritos de los masoretas, los cuales nos ayudan mucho. Vieron que hay veces que no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, Jehová, y hay tantas variaciones de nombres. Bueno, algunos de los escritos, estaba pensando en los masoretas recién, algunos de los escritos, ellos para no pronunciar el nombre de Dios, porque en realidad nadie sabe cómo se pronuncia bien el nombre de Dios, nadie sabe, todos lo llaman de una forma distinta. Pero los masoretas, como eran maestros en la palabra, se consideraban que ellos sabían cuál era la pronunciación correcta del nombre de Dios. Y en algunos escritos, que porque se habían equivocado y ponían vocales, porque recuerden que el hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Entonces estos masoretas, que ya habían pasado 600, 800, casi 1000 años después de Cristo, ya conocían las vocales. Entonces las pronunciaciones difíciles que tenían los hebreos, ellos, para que la generación siguiente supiera cómo se pronunciaba realmente el nombre de Dios, hacían pequeños símbolos o pequeñas vocales en algunos escritos. Ponían. Y de esa forma, algunos libros que se encontraron, algunos escritos, algunas copias que se encontraban, que eran descartadas como originales y como fiel y digna, porque se equivocaba, cometían errores los escribas, cometían errores, y entonces en vez de ocultar el nombre de Dios, se les pifiaba, por así decir, se distraían y ponían algunas vocales que no las tenían que escribir porque no estaban en los escritos originales, pero ellos, conociendo cómo se pronunciaban el nombre de Dios y queriendo que los demás supieran cómo se pronunciaba, se equivocaban y ponían vocales donde no tenían que ponerlas. No porque no existieran las vocales, sino porque era sagrado el nombre de Dios y ellos tenían en cuenta que el nombre de Dios no se podía tomar en vano. Entonces ellos no escribían, vieron las letras en hebreo
Bueno, no las escribían. Ellos le llaman el tetragramatón. Bueno, no las escribían a las letras. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el nombre de Dios no se podía tomar en vano. Entonces, pero a veces se distraían y ponían alguna letra. Y cuando se daban cuenta, cuando revisaban el libro y decían, mira, te equivocaste, pusiste una letra de más acá, lo sacaban. Pero con los años, cientos de años, había muchos errores y muchos de esos libros o muchos de esos escritos se fueron encontrando y se fueron como comparando y se daban cuenta que muchas veces se repetían el mismo error y a otros errores se les sumaban y fueron como descubriendo, por así decirlo, la pronunciación correcta del nombre de Dios, porque se daban cuenta que el error entre la Y y la H se repetía muchas veces una A. Bueno, entonces se iba como descartando y se iba tomando por cierto que iba una A, una E, una O. Bueno, entonces después tomaron todos esos escritos que habían sido descartados como buenos, pero estaban, porque muchos de esos escritos aún siguen estando en el Vaticano. Y se tomaban, entonces dijeron, mira, el nombre de Dios. Entonces, tomando todos estos libros que se escribieron mal y comparándolos, se equivocaron muchas veces en poner esta A. Entonces esta A va acá. Porque si se equivocaron y descartaron el libro por esta A es porque esta A se pronunciaba. Bueno, y de esa forma algunos consideran cómo se pronuncia el nombre de Dios. La verdad es que no se sabe bien cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero surge a través de los masoretas, ellos que fueron incluyendo vocales, puntos, comas, algunos signos a los escritos sagrados. En el siglo XIV surge un personaje que es muy importante, no sé cómo pronunciarlo, pero es John Wycliffe. Así se escribe, está en el libro, hermano. Búsquelo, que está ahí en el libro. John Wycliffe, un profesor, un maestro en Oxford. Él sabía leer hebreo, sabía leer griego, sabía leer latín. Entonces era un estudioso, ¿sí? Era un estudioso de la palabra. Él se da cuenta, al tomar los escritos, no importa el idioma que sea, él los conocía y se daba cuenta que la iglesia estaba manipulando, por así decirlo, las escrituras. Entonces, estamos hablando en el año 1300, ¿sí? En el año 1300, siglo XIV después de Cristo. Se da cuenta que la iglesia comienza a manipular, que ya venía manipulando cientos de años atrás, la información real de las escrituras, porque no todos sabían leer hebreo, no todos sabían leer griego, no todos sabían leer latín, pero él que sí sabía y él que estudiaba de la palabra, se daba cuenta que las cosas que decía la iglesia estaban mal. Y entonces él se opuso a esto. Y tal vez acá nace el primer gran movimiento de la Reforma, con John Wycliffe. Porque él dice, no, paremos un poco, porque lo que la iglesia está enseñando no es correcto. Entonces, voy a hacer una traducción. Él estando en Inglaterra, él dice, yo voy a hacer una nueva traducción. Voy a traducir del latín, voy a traducir al inglés, para que el pueblo que supiera leer pueda leer la verdad de las escrituras y se dé cuenta que lo que la iglesia o los padres de la iglesia están enseñando es equivocado. Nadie me puede vender a mí una indulgencia, nadie me puede decir a mí que yo puedo pagar por mi salvación o puedo pagar por la salvación de alguien que ya sé que está en el infierno porque fue una muy mala persona. Porque la Biblia no dice nada de esto. Entonces él, por amor a las almas, por amor a las escrituras, por amor a la gente, hace una nueva traducción. Toma del latín y la traduce al inglés. ¿De dónde saca la traducción? Del latín, o sea que la toma de la Vulgata latina. Y en el año 380, él termina de escribir el Nuevo Testamento. Escribe primero el Nuevo Testamento y en el año 1382, perdón, creo que dije el año 380, pero es en el año 1380 termina de escribir el Nuevo Testamento.
y en el año 1382 termina de escribir el Antiguo Testamento. Hace una nueva traducción y lo bueno es que va al hebreo. Es por eso que la traducción inglesa en muchas partes es más fiel a lo que quiso decir el original, porque fue al hebreo para traducir el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, bueno, el Nuevo Testamento está en latín, de una versión de la Septuaginta, de una versión del hebreo y arameo original. Es por eso que a veces las versiones, y ahora después lo vamos a ver en las distintas versiones que surgen a lo largo de la historia de la Iglesia. Bien, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que surge con John Wycliffe? Que él se estaba oponiendo a la Iglesia. Él estaba desenmascarando las mentiras de la Iglesia. Entonces la Iglesia lo llama y le dice, vos no podés hacer una traducción de la Vulgata latina al inglés porque todo el mundo la va a leer. Todo el mundo va a tener acceso a la Biblia, a la lectura. ¿Cuál era el temor? De que todos descubrieran que lo que ellos estaban enseñando era una mentira. Entonces le dice, o te retractás y no seguís con la traducción, o te excomulgamos y sos un hereje. Ser un hereje en aquel entonces, recuerde que estamos en la Edad Media, en la edad oscura de la Iglesia, significa que ya estaba la Inquisición funcionando. Y él dijo, yo no voy a desistir de escribir. E hizo la traducción, pero se tuvo que escapar, tuvo que huir. Tuvo que huir para que no lo maten, porque ya lo habían declarado un hereje, y si lo encontraban, a la hoguera iba. Previamente lo iban a torturar, pero él de esa forma hizo una nueva traducción. Entonces tenemos varias fuentes reales, certeras de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, año 400 años antes de Cristo, el año 250 antes de Cristo, la Septuaginta, en el año 395, en el canon del Nuevo Testamento, fue establecido, en el año 405 nace la Vulgata latina, y ahora nace una nueva traducción. El año 1380, 1382 se termina el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ahora al inglés. Esta traducción influenció mucho a un gran erudito de la palabra, o a grandes eruditos de la palabra, pero uno se llamaba, tampoco lo sé pronunciar, pero si no me equivoco está en el escrito que ustedes tienen, John Hus. No sé cómo se pronuncia, la verdad que no sé. Tendría que haberle preguntado a Florence cómo se pronuncia para poder decirlo bien. Para la próxima clase le voy a preguntar cómo se pronuncia y se los voy a decir bien. Pero bueno, vamos a llamarle John Hus. Se escribe Janhus. Él fue condenado a la hoguera. Porque él tuvo acceso a la traducción del inglés. De la Vulgata latina la tuvo ahí a la traducción del inglés y él fue al inglés y se dio cuenta que de las grandes mentiras que había, que encubría la Iglesia, y él también se opuso, y él fue como un seguidor de John Wycliffe. Entonces, pero a él, lamentablemente, a Jan Hus, sí lo captura la Iglesia, y lo encuentra como un hereje, lo nombra hereje, es torturado, y va a la hoguera. Antes de morir, antes de quemarlo, él dice estas palabras de sí mismo, ¿sí? De sí mismo, él decía, van a quemar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. John Hus hablaba de sí mismo como un ganso, pero que en el futuro iba a venir alguien,
un cisne al cual no lo iban a poder callar nunca. Saben que 100 años después, o 105 años después, Martín Lutero presenta sus 95 tesis en la puerta de la iglesia y se cumple esta especie de como de profecía. Si bien no está redactada como una profecía, no lo tomamos como algo sagrado, pero este hombre que amaba a Dios, amaba las Escrituras, que estaba dispuesto a dar su vida para poder enseñar una buena y sana doctrina, él dijo: a mí, que soy un ganso, me van a quemar, pero en 100 años nacerá un cisne y jamás lo van a poder callar, nunca. 105 años después, Martín Lutero se presenta en la puerta de la iglesia y él clava sus 95 tesis, y ahí están las 5 solas más importantes de nuestra fe. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Jesucristo, solo a Dios damos gloria y honra. Bueno, ahí en esas 95 tesis están las solas de Martín Lutero, por lo cual se rige nuestra fe cristiana, en la cual nace los grandes temas de la teología reformada. En Martín Lutero se genera esta reforma de la iglesia en su teología. No era su teología, porque él lo único que hizo fue tomar la verdad de las Escrituras y decir: yo voy a protestar por todas estas cosas que la iglesia está haciendo y está mal. Protesto por tesis punto 1, punto 2, punto 3, bueno, y así las 95 puntos de su tesis, las clavó en la puerta de la iglesia. Y en Martín Lutero se genera una ruptura en la iglesia que hasta ese entonces era una sola, la iglesia católica, apostólica y romana. Y en Martín Lutero nace el protestantismo. Nosotros, los protestantes, nacimos. Aquellos que levantamos la voz y decimos: protesto por esto, protesto por lo otro. No está mal protestar cuando vemos que las cosas están mal. Aunque muchas veces protestar por las cosas que están mal te puede llegar a tener algún tipo de inconvenientes. Conozco gente a quienes amo y respeto por su integridad, que en medio de las reuniones se pararon y le dijeron: nosotros no estamos de acuerdo con su conducta de moral y de espiritualidad, y es por eso que nosotros nos vamos de esta iglesia, porque usted es un inmoral y su doctrina es errada. Usted no me está echando a mí, usted no nos está echando a nosotros nos vamos porque no estamos de acuerdo con lo que usted enseña, con lo que usted predica. Y se fueron de la iglesia. Les costó, y hasta el día de hoy hay gente que todavía los señala como gente que fueron protestantes ante el dominante dominio de, por así decirlo, de la cúpula directiva. Pero ellos se opusieron. Y yo respeto mucho a aquellas personas que tienen el coraje como para decir: protestamos, y con fundamento. No es que protestamos porque cualquiera puede levantarse y puede decir cualquier pavada acerca de tu testimonio o acerca de mi testimonio. Cualquiera puede tratar de ensuciarte, cualquiera puede tratar de ofenderte o de manchar la imagen que tenés o el estilo de vida que estás manteniendo, que mantengo de los últimos 30 años. Cualquiera puede levantarse y querer decirme lo que sea, ladrón, lo que se le cante, lo que se les ocurra. A mí no me interesa, pero sí con fundamentos basados en la palabra. Honro y respeto muchísimo a aquellos que se oponen muchas veces hasta a las autoridades porque están haciendo mal las cosas. Ahí me generan a mí una admiración, porque muchas veces son sacados de la misma iglesia. Y hablo de nuestra iglesia y de nuestra institución cuadrangular. Dicho esto, sigo dentro del estudio y vamos a ver un poco acerca de alguna de las traducciones, ¿sí? Porque ya tenemos que ir terminando.
Las traducciones del español, porque acá bueno, más o menos vimos un poco acerca de las traducciones del inglés, ¿sí? Más o menos le di un panorama, algo rápido para que puedan más o menos tener en mente cuál es el hilo de algunas de las traducciones acerca a lo largo de los años 400 antes de Cristo hasta el año 1380-82 que se terminan con algunas de las traducciones al inglés. ¿Está bien? Después hay más traducciones, por supuesto que hay más traducciones, están ahí en el libro, pero repásenla porque es bueno saberlo, es bueno estudiarlo. ¿Está bien? Pero yo quería armarle por lo menos un poco de la línea de tiempo para que les sea más comprensible. Después cuando vayan al libro, anótense, y es más comprensible 4 o 5 pasos como para poder tenerlo bien en claro. Año 400 a.C., año 250 a.C., 395 en el concilio de Cartago, año 405 la traducción de la Vulgata Latina, y así sucesivamente. Más o menos van a poder tener un panorama de cómo nos llegan las escrituras. Vamos rapidito a las traducciones de las escrituras al español. Y esto es mucho ahora es mucho más fácil poder darse cuenta o poder tener acceso a algunas de estas traducciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿dónde tengo el celular? En el celular, voy a buscar la Biblia. En el celular, qué pena que no me avive antes, pero bueno, en el celular todos nosotros tenemos aplicaciones de la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos la Biblia. Abro la Biblia, tengo varias Biblias, pero dentro de la misma Biblia hay un montón de traducciones. Un montón. Se inicia la Biblia con la Reina Valera. La Reina Valera es la madre, por así decirlo, de las traducciones. Aunque también tendría que decirlo, no lo quería tocar porque amo la Reina Valera. Estudié desde la niñez con la Reina Valera, pero también tengo que decir y ser justo que la Reina Valera también es una traducción de una de las traducciones y no se tradujo del original. No es que contiene errores, no estoy diciendo que contiene errores, no contiene errores. No contiene errores. La traducción de la Reina Valera no contiene errores, pero hay ciertas cosas que tal vez si se hubiese ido al original se podrían entender un poquito mejor. Es por eso que cuando vamos a las traducciones, a la NBI, vamos a la Dios habla hoy, traducciones más cercanas a nosotros, se nos hace más comprensible la traducción de las Biblias, ¿sí? Se nos hace más comprensible, aunque también al ser más comprensible, también es como que se licúa un poco la verdad escritural. También es como que se hace un poquito más, es más comprensible porque cualquiera la puede entender y eso es muy bueno. Es por eso que están ahí las traducciones de la Biblia al castellano. Son traducciones que son buenas, pero bueno, tal vez no todas las traducciones recientes de la Biblia en español son tan fidedignas al original, pero son comprensibles, no hay errores, vuelvo a decir lo mismo, no hay errores, pero sí hay ciertas cosas que sería bueno leerlas en su contexto original, en su contexto y en sus frases originales. A veces son medias rebuscadas porque no se puede entender muy bien, pero a medida que vayamos adquiriendo conocimiento, vamos interpretando mejor, mucho mejor vamos interpretando lo que estamos leyendo. Y ahí, bueno, desde el año 1260, la Biblia alfonsina, que es del Antiguo y Nuevo Testamento, se traduce, hasta el año 1903, hay muchísimas traducciones. Léanlas, no les voy a pedir esto en ninguno de en el examen no va a estar que me nombre cuál traducción se hizo en el año 1430. Es tedioso, pero bueno,
No les voy a pedir que me digan de la Casa del Alba en el año 1430, no porque son demasiadas cosas, No digo que esté mal, el que las quiera estudiar, estudie cada una de las versiones. No se las voy a pedir en el examen, ¿está bien? No se las voy a pedir porque son muchísimas. Por ejemplo, hay una versión que es muy antigua, también está acá en las traducciones de la Biblia, se llama la Biblia del Oso, y es rarísima. A ver si la encuentro, para poder leerles algo. Es rarísima la Biblia del Oso, pero se llama así y es una traducción. Ay, no la encuentro. Bueno, acá está. 1500, en el año 1557. 1569, perdón. 1569 se escribió la Biblia del Oso, pero... honra a Dios con singularidad, pompa, fúnebre, el cuerpo de Jacob tan fatigado, su fe, su vida en la vocación de la piedad. Casi no se entiende lo que está diciendo. ¿Es la Biblia esto? Sí, es la Biblia. Y estoy hablando del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 1. Pero es una traducción muy antigua. Es muy antigua. ¿Es buena? Sí, es buena. Pero ¿por qué? Porque hay palabras en su pompa fúnebre, el cuerpo de Jacob. Entonces vemos ahí que, bueno, ya no usamos esa expresión, pompa fúnebre, no usamos ese tipo de expresiones. ¿Pero por qué? Porque van muy, muy pegadas al original, casi a una versión casi exacta, pero casi incomprensible para hoy en día. Entonces, es por eso que en las traducciones nuevas que tenemos del español se entiende mejor qué es lo que quiso decir. Y voy a la Reina Valera a ver qué es lo que quiere decir. ¿Puedo hacer un aporte, Gustavo? ¿Sí? Con respecto a la Biblia del Oso, ¿puedo hacer un aporte? Sí, Diego, perfecto. Sí. El aporte es el siguiente. La Biblia del Oso es la Biblia que nosotros tenemos, que es la Biblia Reina Valera. Reina Casiodoro de Reina, cuando hace su primera Biblia, en la portada, en la tapa de la Biblia, pone un oso, dibuja un oso que quiere alcanzar una colmena, como que se estira el oso, se pone en dos patas y quiere alcanzar una colmena. La gente de esa época, mirá qué linda la historia, la gente de esa época, en lugar de identificarla como la Biblia, la identifica como la Biblia del oso, porque ve ese dibujo y dice, esa es la Biblia del oso. Pero la Biblia del oso, que fue escrita en el año 1500, como vos decís, la escribió Casiodoro de Reina. Vos decís, y con muy buena razón, cómo se escribía. Tenemos que acordarnos todos que el español de aquella época era mucho más complicado. No es el español que hoy hablamos. Entonces, Casiodoro de Reina es el que hace esta Biblia del oso. ¿Por qué? Porque tenía el oso en la portada, pero en realidad era la Biblia de Casiodoro de Reina. Después, claro, después se va a sumar la Valera, el que nosotros conocemos. Y de ahí viene la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos. Después se va a sumar Valera, que va a ser una revisión, en realidad un poco una revisión de Casiodoro de Reina. Entonces, y él se va a agregar su nombre en esa Biblia, que en realidad casi todo el trabajo lo había hecho Casiodoro de Reina. Entonces después va a quedar Reina, la Biblia Reina Valera. Pero el antecedente de la Reina Valera 1960 que nosotros usamos es la Biblia del oso. Es la Biblia del oso. Es esa Biblia. Sí, por eso hacía referencia. Saben que, sumando al comentario de la profe Diega, saben que el oso quiere agarrar una colmena, porque lo que estaba representado ahí, lo que querían representar es, tu palabra es más dulce que la miel. Y el oso es como que queriendo arrancar, queriendo alcanzar a la miel, es por eso que tiene esa figura, tu palabra es más dulce que la miel. Y lo representaron de esa forma, con un oso queriendo agarrar el panal de miel. Bien,
Volvemos, ya casi vamos terminando. Las traducciones, también quiero decirles que, bueno, a ver, las traducciones, con esto vamos a ir terminando. Las traducciones, las mejores traducciones, digo dos cosas y ya vamos a terminar. Las mejores traducciones están hechas al inglés, porque el inglés, aquellos que hicieron las traducciones tanto de la Vulgata latina al inglés, fueron al griego de la Vulgata, pero fueron al hebreo del Antiguo Testamento, y del griego original fueron al griego original. No solo tomaron la Vulgata latina, recuerden que habían muchos escritos acerca de los libros sagrados del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, lo que fueron traduciendo de la Vulgata latina, si bien era del latín y lo tradujeron al inglés, fueron lo más fiel y digno a las copias. Es por eso que las traducciones del inglés son mucho más fieles a las palabras y en su significado que algunas de las traducciones, lamentablemente, al castellano. Es por eso que cuando a veces se busca el verdadero significado de alguna frase, normalmente se van a libros de traductores del inglés al castellano, porque ellos tienen la Biblia del inglés, entonces en la Biblia del inglés se entienden mejor las palabras, Entonces vamos y acudimos a libros escritos por gente que tradujo en inglés o escribió en inglés, y esos libros están traducidos al español, porque la Biblia traducida al inglés tiene una mejor, es más fiel en sus palabras y en sus expresiones que algunas de nuestras traducciones, lo cual no significa que sean malas. Las traducciones no son malas, no contienen error, simplemente que, bueno, los traductores fueron un poquito más rigurosos a la hora de hacer traducciones. Por eso que en el inglés las traducciones son un poquito mejor. Otra cosa que también tengo que decir, porque es real y en honor a la verdad, es que ¿por qué hay tantas traducciones en los últimos 30, 40 años? Porque también ha crecido la masa de lectores, también ha crecido la masa de cristianos, ha crecido muchísimo. Y entonces se les está tratando de facilitar, se les está tratando de dar material para que se pueda leer. No nuevo material, porque es la misma Biblia, sino que se le está dando una nueva traducción de traducciones para que sea más comprensible. Aparte también, que también hay un marco económico. También hay un marco económico. Es por eso que hay tantas traducciones y se ocupan las grandes, ¿cómo se llama? Editoriales, se ocupan tanto de sacar nuevas versiones de versiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumistas también, querramos o no, consumimos. Entonces salió la nueva traducción de la Dios habla hoy. Y yo la quiero tener, porque me llenaron la cabeza de que es la mejor de la mejor, la Dios habla hoy, y la quiero tener. Y las librerías están frotándose las manos. No digo que no haya que comprar, No digo que no haya que comprar. Digo que en honor a la verdad hay muchas traducciones nuevas, buenas, porque han surgido nuevos lectores a través de los últimos 40 y 50 años. Y las editoriales se han dado cuenta de esto y facilitan al lector nuevos materiales, ¿sí? Por supuesto que también dentro de ese facilitar de las cosas hay un marco económico también. Bien, Dios los bendiga grandemente a todos. La clase que viene vamos a tener un examen. Así que repasen todo, que no va a ser difícil, ¿sí? Va a ser
fácil. Aunque algunos de ustedes están en segundo año ya. Así que deberíamos de como levantar un poquito la vara, porque algunos están en segundo año. Algunos no logro reconocer bien a los que están en primero, a los que están cursando materias de primer año. No los reconozco muy bien. Mario, ¿estás en primer año, Mario, o estás en segundo? ¿Primer año? Primer año, primer año. Ah, muy bien, bien. Hay varias caritas que las veo en varias clases de segundo año. Pero bueno, vamos a hacer que sean fáciles las preguntas, va a ser fácil. Recuerden bien palabras claves, palabra canon, qué significaba. Bueno, en qué año se hace el canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cómo se llamaba la primera traducción del hebreo, arameo al griego, ¿sí? Bien. Dios los bendiga grandemente, repasen. La clase que viene, de todas formas, vamos a hacer un repaso, no se preocupen, vamos a hacer un repaso general y vamos a dar la introducción de una parte de la teología extraordinaria que me encanta, que tiene que ver con la doctrina de Dios. Es muy profundo, pero vamos a tratar de que sea comprensible para todos. De todas formas, por más estudio que tengamos, jamás vamos a comprender la totalidad de Dios. Sin embargo, en lo que podamos estudiar y profundizar, lo vamos a hacer con total seriedad, con total amor a la palabra. Pero bueno, eso será el martes que viene. Examen, vamos a tener un repaso previo, pequeño, y después les voy a pasar el enlace para que puedan tener el examen y puedan hacerlo tranquilos. ¿Está bien? Mañana les paso el video. Si puedo pasarlo el video mañana, se los paso mañana, ¿sí? Dios los bendiga grandemente a todos. Nos estamos viendo.